Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este tercer encuentro virtual. Hoy vamos a tratar el tema de nubes como complemento al tema anterior que habíamos tratado sobre fenómenos meteorológicos. Y digo que es un tema complementario porque pues ya habíamos visto que las nubes son un fenómeno meteorológico que está contemplado o tipificado como un hidrometeoro. Entonces, de esos hidrometeoros llamados nubes, vamos a hablar en este encuentro virtual. Espero que sea beneficioso y que pueda aclarar las dudas que todos tengan respecto a esta temática. Bien, ¿qué nos cuentan las nubes? Las nubes nos dicen algo siempre. Las nubes nos están contando algo siempre en términos atmosféricos. Toda nube va ligada a un tipo de tiempo atmosférico y en función de eso nosotros podemos establecer algunas relaciones que se están dando allí en ese componente del sistema climático e incluso en algunas ocasiones podemos adelantarnos a algunos acontecimientos que puedan ocurrirnos debido al conocimiento de esta relación de las nubes y la atmósfera. Bien, por eso las nubes siempre nos están diciendo algo, nos están hablando acerca de la estabilidad o inestabilidad atmosférica, nos están hablando sobre si hay procesos convectivos o si por el contrario priman procesos advectivos en la atmósfera. Un sinfín de información que podemos extraer de su sola presencia. Bien, eh, vamos a adentrarnos en este mundo de las nubes y vamos a decir que las nubes son la expresión más importante de los fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera. Por eso lo que decía, siempre nos están contando algo. Y pueden definirse como un conjunto de partículas minúsculas, pueden ser de agua líquida o de hielo o de ambas a la vez, y que se mantienen suspendidas en la atmósfera. Esa suspensión obedece a las corrientes ascendentes, corrientes convectivas que se pueden estar desarrollando en la atmósfera y que contribuyen a que se mantengan allí suspendidas. Em, para su formación es necesario que hayan algunos elementos importantes. Por ejemplo, que haya una alta cantidad de vapor de agua o por lo menos una cantidad de vapor de agua suficiente para que a través del proceso de condensación éstas se puedan formar. Pero es necesario que se alcance una temperatura de condensación en la medida en que la nube se desplaza o la masa de aire se desplaza hacia arriba transportando el vapor de agua e incluso cuando se desplaza horizontalmente por procesos advectivos, es necesario que también se encuentre una temperatura de condensación que es a partir de la cual el vapor de agua se condensará. Pero además de estos dos elementos, es necesario que también existan núcleos de condensación, ¿sí? Núcleos de condensación, aerosoles higroscópicos, que posibiliten que sobre ellos se pueda dar el proceso de condensación del vapor de agua. Es lo que se constituye lo que se llama como nucleación heterogénea, la nucleación por excelencia para la formación de nubes a nivel atmosférico. Entonces, además de estos tres elementos, se le suma otro, ¿eh? Se suma otro que es que deben haber mecanismos que propicien el ascenso de aire. Aunque no toda nube se forma específicamente por ascenso de aire, ya que hay otras que se forman por transporte horizontal, que es lo que nosotros llamamos advección. Es el caso de las nubes estratiformes, es el caso de nubes a ras de superficie. Pues los mecanismos que vemos aquí son, digamos que, los más importantes en términos de, digamos que, desplazamiento de una masa de aire en ascenso, ya que los desplazamientos ascendentes del aire son los que en general propician la mayor cantidad, digamos que la mayor variedad de nubes eh, a través de procesos que inmiscuyen, digamos que estos mecanismos que vemos allí. Y de ahí podemos hablar de la convección como un mecanismo de transferencia de calor por excelencia en los fluidos, pero que también es un mecanismo de suma importancia para la formación de nubes. Y la convección se configura cuando el aire que está en contacto con la superficie se calienta, adquiere las características de la superficie desde el punto de vista térmico, se calienta, se expande, se hace menos denso y adquiere flotabilidad o se desplaza verticalmente hacia arriba en ascenso. Una vez el aire se desplaza en ascenso,
va sufriendo un cambio en términos de volumen. Estos son procesos que por lo general son adiabáticos, en donde el aire no intercambia energía con el entorno que lo rodea, no intercambia calor con el entorno que lo rodea. Entonces, en su desplazamiento hacia arriba se va expandiendo de tal manera que esa expansión va generando que su energía interna disminuya y por ende su temperatura. Al disminuir su temperatura llega un momento en que se alcanza la temperatura de condensación y el vapor de agua que está inserto en el aire se empieza a condensar y de ahí pues se empieza a formar la nube. Em, Estos procesos adiabáticos suponen en la atmósfera que siempre que haya un ascenso hay una disminución de temperatura por expansión de la masa de aire, ya que en su ascenso encuentra presiones más bajas, y que cuando hay un descenso siempre hay una compresión de la masa de aire y por ende un aumento de la temperatura. Es lo que, digamos, conllevan los procesos adiabáticos a nivel atmosférico. Entonces la convección es un mecanismo por excelencia también en la formación de nubes, además de, como ya decía, es el mecanismo propicio de transferencia de calor en los fluidos. Además de la convección también está el ascenso orográfico. El ascenso orográfico se configura cuando una masa de aire, al encontrar una barrera montañosa, en gran parte pues la intenta superarla desplazándose por la pendiente hacia arriba. Y en ese ascenso por la pendiente de la zona montañosa o de las montañas como tal, va sufriendo los mismos cambios que se presentan con la convección. En la medida en que asciende la masa de aire, perdón, por la, por la falda de la montaña, va sufriendo también un cambio de volumen, va expandiéndose porque encuentra presiones más bajas, se expande. Esa expansión, como decía, conllevaba una disminución de su energía interna, por ende una disminución de temperatura hasta que se alcanza la temperatura de condensación. Ocurre lo mismo con la convergencia, digamos que aquí lo que cambia es el mecanismo que produce el ascenso. En la convergencia se da porque hay encuentros de masas de aire en la superficie. Esos encuentros de masas de aire en la superficie conlleva a que el efecto neto sea un ascenso. Y en el ascenso ocurre lo mismo, ¿eh? La expansión de la masa de aire, su disminución de la energía interna, X, etcétera. Esta convergencia, por ejemplo, la vemos a nivel ecuatorial cuando los vientos alisios del noreste convergen con los vientos alisios del sureste y conforman lo que llamamos la zona de confluencia intertropical, que es una zona donde vemos unos cinturones nubosos bastante extendidos y con nubes de gran desarrollo vertical y que es importante para la climatología ecuatorial. Eh, y a nivel, digamos, local, a niveles locales, también se pueden presentar flujos que se encuentran y que propician el ascenso a través de la convergencia. Entonces, la convergencia se constituye como uno de los mecanismos también importantes para el desplazamiento vertical del aire en ascenso. Y los otros son los frentes, ¿eh? Los frentes son fenómenos eh, de escala sinóptica que en los que digamos que se produce un encuentro de masas de aire con diferentes características. Esto ocurre principalmente en latitudes medias. Masas de aire con características térmicas diferentes no se encuentran, no se mezclan y por ende cuando se encuentran se produce una zona de perturbación. Esa zona de perturbación, independiente de cuál sea la característica del frente, si es un frente cálido, si es un frente frío, conlleva que siempre el aire cálido va a estar por encima del aire frío debido a que el aire frío es más denso y más pesado. Entonces el aire cálido, por ser menos pesado, menos denso, se remonta sobre el aire frío. Algunas veces de manera abrupta, cuando la naturaleza del frente es un frente frío, y a veces de una manera un poco más suave cuando la naturaleza del frente es un frente cálido. Sobre estos fenómenos vamos a hablar en el próximo módulo, pero podemos aquí mencionar que son uno de los mecanismos importantes para la formación de nubes y, como decía, especialmente a nivel de latitudes medias. Bien, entonces estos mecanismos eh, propenden porque haya formación de nubes. Sería bueno identificar en nuestra zona cuáles serían los mecanismos que más influencia tienen para la formación. Bien, em,
Si hablamos de clasificaciones, podríamos clasificar las nubes desde diferentes puntos de vista también, así como clasificamos los otros tipos de fenómenos. Las nubes las podemos clasificar con base en su altura y podemos decir que hay nubes altas, nubes medias, nubes bajas, en función de dónde encontremos la base de la nube. Lo que define la altura de una nube es la distancia entre superficie y su base. ¿Sí? La distancia entre superficie y su base. Si la base de la nube está entre superficie y 2000 metros, hablamos de que es una nube baja. Si la base de la nube está entre 2000 metros y 6000 metros, decimos que es una nube media. Y si la base de la nube está por encima de 6000 metros, decimos que es una nube alta. Esos son los criterios generales que se tienen para determinar si una nube es baja, media o alta, o para determinar la clasificación con base en su altura. Ahora, según su forma, hay tres formas básicas de nubes. Tres formas básicas de nubes que combinadas conllevan a otros tipos de clasificaciones. Esas tres formas básicas son cúmulos, estratos y cirrus. Cúmulos, estratos y cirrus. Y cada una de estas formas básicas obedece a una condición atmosférica diferente. Y podemos decir que por ello a un tipo de tiempo atmosférico diferente. Cuando tenemos cúmulos, estamos hablando de nubes que están formadas por aglomeración, un montón, una reunión, es lo que significa cúmulo. Y el cúmulo está muy ligado a procesos convectivos y a procesos en donde la característica fundamental es la inestabilidad atmosférica. Los estratos son nubes en forma de capas, nubes extendidas que tienen la capacidad de abarcar grandes extensiones a nivel de la bóveda celeste. Entonces cuando hablamos de estratos, estamos hablando de capas, son nubes que por lo general no tienen contornos muy definidos. Los cúmulos siempre tienen muy definidos sus contornos. Y los cirrus son nubes en forma de hebras, de filamentos. Son nubes que por su aspecto pues nos dejan entrever que el viento tiene digamos que una importancia fundamental en su aspecto físico, en su morfología. Entonces, estos cirrus en su conjunto, cuando los vemos en la bóveda celeste, están formados por lo general por cristales de hielo. Bien, estas son las tres formas básicas. Estas tres formas básicas se combinan y en función de las alturas también se tienen en cuenta y se configuran unas clasificaciones. Y las clasificaciones, digamos que más general, a grandes rasgos, que nos ayuda a identificar las nubes con un poco más de detalles es la clasificación por géneros. Aunque más allá de los géneros hay especies y variedades, la clasificación por género es importante. Si nosotros llegamos a identificar los géneros de nubes, ya hemos avanzado un paso importante en su conocimiento. Em, Aquí en esta presentación nos centraremos específicamente en los géneros. Ya más adelante, cuando el taller vaya más avanzado y cuando ya entremos al tema de reportes meteorológicos, nosotros vamos a hacer digamos que a entrar a conocer unas clasificaciones un poco más detalladas. Pero en el momento vamos a hablar de los géneros porque pues digamos que es el paso inicial, el paso fundamental para que nos adentremos en el conocimiento de estos elementos atmosféricos tan importantes para la meteorología. Bien, aquí podemos apreciar distribuidos en esta imagen por alturas los 10 géneros, los 10 géneros de nubes. Hay 10 géneros de nubes, de los cuales 5 los podemos llamar, bueno, en realidad 4 los podemos llamar nubes bajas. Hay uno que puede ser considerado tanto nube baja como como nube media, perdón. Hay dos géneros que son netamente de nubes medias y hay tres géneros que son de nubes altas. Bien, dentro de los cuatro géneros que son definidos como nubes bajas están los estratocúmulos, los cúmulos y los cumulonimbus. El nimbustrato es una nube que transita entre niveles medios y niveles bajos. Ya en diferentes latitudes del planeta puede apreciarse con diferenciación de altura. En algunas ocasiones puede ser una nube baja porque su base está por debajo de los 2000 metros, pero en algunas ocasiones puede ser considerada una nube media. De hecho, algunas clasificaciones o las clasificaciones de la OMM
en cuanto a tipología de nube lo llevan más que todo como nube media. Y hay dos géneros de nubes medias bien definidos que son los altocúmulos y los altostratos. Y las nubes altas, cirrostratos, cirrocúmulos y cirrus. Eso pues nos lleva a conocer los 10 géneros de nubes fundamentales. A partir de los géneros, como les decía yo, se desprenden especies y se desprenden también variedades. Bien, vamos a empezar a conocer un poco de estos géneros yendo desde lo más alto a lo más bajo. Dado, podemos decir que en orden creciente de importancia, debido a que a nivel aeronáutico y sobre todo a nivel de aeródromos, las nubes más importantes son las nubes bajas. Son las nubes que tienen una mayor incidencia en el desarrollo del vuelo, pero sobre todo en el desarrollo de maniobras de aterrizaje y despegue. Entonces, aquí tenemos las nubes altas y vamos a empezar por el primer género que son los cirrus, nubes altas. Los cirrus como todos los tres géneros de nubes altas, son nubes formadas por cristales de hielo. Estos específicamente son considerados de buen tiempo. Sí, los cirrus podemos decir de ellos que son de buen tiempo porque no están asociados digamos que, a precipitaciones, ni están asociados específicamente a la formación o no de nubes convectivas. No precipitan, como ya había dicho, y digamos que su configuración nos da a entender que entre los géneros de nubes altas, específicamente estos cirrus como tal, tienen una mayor influencia del viento en su formación. Están siempre a niveles bastante altos, niveles que pueden estar ya cercanos a la tropopausa. Y bueno, en términos de aeródromo, pues no suponen ninguna peligrosidad. ¿Ya? Dentro de los cirrus hay diferentes especies. Hay algunos cirrus que se les conoce como cirrus espisatus, otros cirrus que son más delgados, que son los que nosotros en algún momento, y ustedes lo van a ver más adelante, a nivel aeronáutico los conocemos como cirrus del tipo 1, los cirrus del tipo 2 son los espisatus. Bien, pero en sí, sea cual sea la variedad, la especie o tipología de ello, el cirrus es considerado una nube de buen tiempo y que se caracteriza por su color blanquecino también. Ya si pasamos a los cirrostratos, vamos a mirar otras características que se adicionan a las características de los cirrus propiamente dichos. En los cirrostratos ya empezamos a ver que es una capa más continua que puede ser su continuidad, digamos que ese nivel de extensión que tiene va ligado a que puede ser porque los cirrus se entrecruzan o digamos que se entrelazan debido a la presencia de vientos cruzados en niveles altos, pero también porque puede obedecer a la parte alta de una nube de tormenta, al yunque de un cumulonimbus. Ya por eso se dice que los cirrostratos algunos cirrostratos pueden estar asociados a sistemas de mal tiempo, porque generalmente la parte alta de las nubes de tormenta proyecta este tipo de nubes. Este tipo de nubes también está asociado a la formación de un fenómeno que es el fenómeno de halo solar o halo lunar, que es este que vemos aquí que estoy señalando. Eh, Siempre este fenómeno, que es un fotometeoro, se produce por la presencia de cirrostratos. Y los cirrostratos a veces también nos llevan a cierta confusión con unas nubes de niveles más bajos, de niveles medios, que son los altostratos. Pero bueno, aquí pues la diferenciación la podemos determinar en función de la densidad de la nube. Y que bueno, los cirrostratos son cristales de hielo. Todos los cirrus, todas las nubes altas son cristales de hielo. ¿Por qué? Porque a niveles altos, a esos niveles, por encima de 6.000 metros, ya las temperaturas son bastante bajas, temperaturas que están incluso por debajo de los menos 40 grados, que ya son niveles de temperatura en los cuales ya la presencia de agua líquida es imposible. Entonces encontramos solo cristales de hielo. Es una nube que tampoco precipita, y que más allá de que esté ligada a la parte alta de una nube de tormenta, no representa otro peligro para el tema aeronáutico.
Bien, y están los cirrocúmulos que lógicamente comparte toda una serie de características con los anteriores, pero que se diferencia por el hecho de que este tipo de nubes en su formación nos deja entrever que hay, cuando está presente, perturbaciones del aire a niveles altos, que hay algún nivel de perturbación, algún nivel de turbulencia en el aire, y que por ende eso debe ser motivo de cuidado de las aeronaves, pues porque pueden encontrar alguna turbulencia ligera o moderada que en algún momento pueda no afectar el vuelo determinantemente, pero sí pueda de pronto causar algunos traumatismos. Los cirrocúmulos pues generalmente obedecen a la perturbación de un flujo de aire, y a la presencia o la ondulación de una capa simple o doble allá arriba, de aire allá arriba, ¿no? En niveles altos. No precipitan tampoco y son totalmente cristales de hielo. Bien, luego entramos a las nubes medias. Los géneros de nubes medias, que son aquellos que están representados por nubes cuya base está entre 2.000 metros y 6.000 metros. Y tenemos los altostratos. Aquí ya tenemos una nube mucho más densa. Le decía que los altostratos a veces tienden a confundirse con los cirrostratos. Y la diferencia va en que este tiene una mayor capacidad del altostrato, una mayor capacidad de, digamos, de ocultamiento de la radiación solar o de los rayos solares, o por lo menos de interferencia de los rayos solares. Y que además es una nube que ya no, no está formada exclusivamente por cristales de hielo, aunque puede haber hielo en ellas, pero que es digamos que mayoritariamente agua en estado líquido. Eh, los altostratos se forman por el desplazamiento horizontal de flujos de vapor de agua que encuentran condiciones propicias para condensarse, pero también pueden estar formados luego de la etapa o en la etapa de disipación de nubes de tormenta. Los altostratos tienen la característica de que generan precipitaciones, unas precipitaciones ligeras o moderadas, que pueden ser lloviznas y pueden ser también lluvias. Algunas veces cuando se presentan y generan precipitaciones, estas precipitaciones tienden a tener características de durabilidad y también de homogeneidad, ¿vale? Son precipitaciones que son muy homogéneas y a veces muy duraderas. Y bueno, es una nube que la verdad está muy presente por estas latitudes. Em, ¿Qué otra cosa podemos decir? Pues es una nube que se extiende bastante a nivel de la bóveda celeste, tiene la capacidad de abarcar grandes extensiones. Em, y bueno, básicamente eso. Y tenemos los altocúmulos. Los altocúmulos que nada más por su formación también nos dejan entrever que son nubes que se forman cuando hay, digamos que cierto nivel de turbulencia a nivel atmosférico. Es uno de los géneros de nube que más especies y variedades tiene. Sí, los altocúmulos son ricos en variedades, y especialmente hay uno que en términos aeronáuticos es de mucho cuidado, que es el alto cúmulo lenticular, este que estamos viendo en esta imagen y que se forma generalmente por onda cuando hay ondas de montaña, aunque puede obedecer también a otro tipo de condición. Cuando está formado por ondas de montaña se hace especialmente peligroso para las aeronaves, ya debido a que nos indica siempre un nivel de turbulencia de fuerte a severo. No precipita, el alto cúmulo no precipita, pero pues siempre está asociado a la presencia, como les decía, de turbulencia, y en latitudes medias está siempre asociado a la presencia de frentes que como les decía también, son fenómenos en donde se presentan contactos de masas de aire con diferentes características y donde producto de ello se generan siempre sistemas convectivos y zonas de perturbación que son de cuidado también para la navegación aérea. Pasando ya de estos dos géneros, llegamos a las nubes bajas, haciendo nuevamente la salvedad de que los nimbus stratos
pueden ser considerados como nubes medias, pero también como nubes bajas, dado que ellos pueden formarse por debajo o por encima de los 2000 metros de altura. Entonces, aquí tenemos los nimbostratos. Siempre que nosotros escuchemos la palabra nimbus, ya sea como un prefijo o ya sea como un sufijo, es porque es una nube que tiene un alto potencial de generar precipitaciones, una nube que tiene un potencial importante de que de ella salgan hidrometeoros de precipitación, especialmente lluvias, eh, y haciendo alusión a lluvias haciendo alusión a este género en particular. Entonces, los nimbostratos, como su nombre lo indica, son nubes estratiformes, y las nubes estratiformes tienen la característica de que no tienen contornos definidos, son nubes amorfas, y estas especialmente son difíciles de identificar porque los nimbostratos se presentan de tal manera que a veces creemos que son altostratos, ¿sí? O a veces también creemos que son estratos. Por lo tanto, es difícil de identificar, sobre todo acá en la geografía colombiana. Pero son nubes que tienen un alto potencial de precipitación, y además son nubes que en nuestras latitudes están ligadas también a la generación del fenómeno de engelamiento en las aeronaves por la presencia de agua super enfriada en ellas. Son generadoras de precipitaciones engelantes. Bueno, eso es una nube bastante densa, o sea, a pesar de que es una nube estratiforme, es bastante densa. Bien, los estratocúmulos, quizás el género de nubes que yo llamo más popular. El estratocúmulo, como su nombre lo indica, es una interfaz entre estratos y cúmulos. En su condición de interfaz, por tener características estratiformes, tiene una base bastante alargada y extendida por lo general, pero su cima tiende a ser una cima cumuliforme. En algunas regiones generan precipitaciones, y aquí a nivel de Colombia generalmente se presentan como una nube de transición entre estratos y cúmulos, en el sentido de que en la formación progresivamente, cuando vemos estratos, una vez las temperaturas van aumentando, empezamos a ver la formación de estratocúmulos. Pero luego de la formación de estratocúmulos, en la medida en que también sigan aumentando las temperaturas, las nubes se hacen más cumuliformes porque empiezan a desarrollarse verticalmente. Sin embargo, el estratocúmulo coexiste con los cúmulos. Hay diferentes especies de estratocúmulos, y es una nube que cuando se presenta en masa, y muchas veces su base en forma de rollo, como la estamos viendo aquí en las dos imágenes inferiores. Como les decía, en algunas ocasiones generan precipitaciones, y es una nube que puede tener también una gran densidad, y pues, y más cuando se presentan, digamos que en cantidades, cuando se presentan en masa, cuando se presentan eh, cubriendo gran parte de la bóveda celeste del lugar. Están los estratos, que estos, los estratos propiamente dichos, es una nube que no es generadora de precipitaciones más allá de algunas lloviznas. Es una nube amorfa, pero es el género de nube que presenta bases más bajas. Incluso decimos que las nieblas son estratos cuya base está en superficie. Sí, porque los estratos se presentan muy bajos. Generalmente, cuando se habla de la presencia de techos bajos o de aeródromos restringidos por techos bajos, o cierres de operaciones por techos bajos, por la presencia de estratos. Es una nube también muy extendida, en algunas ocasiones se presenta, digamos que muy densa, en otras ocasiones un poco menos, em, pero tiene la capacidad de poblar también mucho la bóveda celeste, de tener bases tan bajas que, como le decía yo, causaban traumatismos en las operaciones aéreas a nivel de aeródromo, especialmente. Em, ¿Qué más les puedo decir de ello? A veces nos hacen dudar los estratos, en el sentido de que su presencia pareciera que obedeciera a mal tiempo en términos de generación de tormentas y precipitaciones, pero bueno, ellos por sí solos digamos que no causan nada de esto, ¿eh? Ellos simplemente lo que generan es los traumatismos que les digo, y algunas lloviznas en algunas ocasiones. Son amorfos, no tienen contornos definidos. Hago nuevamente
el énfasis en ello. Y es una nube que se presenta sobre todo en escenarios muy húmedos, en escenarios donde tenemos humedades relativas por encima del 90%. Es una nube de escenarios húmedos por excelencia. Y puede estar ligada a sistemas convectivos también. Hay estratos o algunos tipos de estratos que son los que llamamos estratofractos de mal tiempo, que a veces están ligados a la presencia de algunas nubes convectivas o a la presencia por ejemplo, de altos stratos en niveles medios que generan precipitaciones. Bien, y tenemos los cúmulos. Los cúmulos que también son unas nubes que vemos con mucha frecuencia y que digamos que son la fase más incipiente o la fase inicial del desarrollo de una nube de tormenta. No siempre los cúmulos logran desarrollarse mucho verticalmente. A veces se quedan y no crecen mucho porque la atmósfera no tiene tal grado de inestabilidad como para hacer que puedan crecer mucho más. Hablamos de cúmulos también con una gran cantidad de especies y variedades, pero que su caracterización fundamental se da en que son nubes que tienen contornos muy definidos, que son aglomeraciones, que son nubes que están ligadas a tiempo convectivo, a flujos convectivos, a ascensos de aire vigorosos, em, y que, bueno, generalmente siempre deben ser esquivadas. Siempre un cúmulo, aunque los cúmulos más pequeños no tienden a generar, digamos que fenómenos que puedan ser de cuidado para la aeronavegación, siempre deben esquivarse porque con ellos siempre hay algún nivel de turbulencia también. ¿Qué otra cosa podemos decir de los cúmulos? No precipitan. Los cúmulos propiamente dichos, los cúmulos estos que no tienen un gran desarrollo, pues ellos no precipitan, no generan precipitaciones. Y por lo general, cuando la atmósfera alcanza un alto grado de estabilidad, ellos empiezan a desplazarse horizontalmente y terminan generando estratocúmulos. Bien, y por último, dado que el cúmulo es la fase inicial de una nube de tormenta, aquí están los cumulonimbus. Los cumulonimbus ya son nubes de gran desarrollo vertical que tienen un alto potencial de generación de fenómenos de impacto para la navegación. Los cumulonimbus se desarrollan en escenarios atmosféricos demasiado inestables. Aquí en el Ecuador pueden alcanzar hasta 18 kilómetros digamos, de longitud. Pueden llegar hasta el límite de la tropopausa. Generalmente ellos, su cima o su tope llega hasta donde se encuentra la inestabilidad atmosférica. Es una nube con un alto potencial de generar precipitaciones, por eso el sufijo nimbus, y que además de precipitaciones nos puede generar fenómenos como granizo, nos puede generar fenómenos como tornados. ¿Sí? Los tornados nacen de la base de un cumulonimbus cuando se presentan las condiciones. Es una nube que además de generar granizo, generar precipitaciones líquidas como lluvias, de generar chubascos, fenómenos que vimos en el encuentro pasado, también genera otro tipo de fenómenos como los microbursts, propicia el engelamiento en gran medida, es la nube que propicia este fenómeno en mayor medida. Microbursts, engelamiento, propicia la cizalladura del viento, que son fenómenos que para la aeronavegación son considerados peligrosos. Entonces, siempre que hay un cumulonimbus, hay una condición de tiempo que debe ser de mucho cuidado para el aviador, para el piloto. Siempre el piloto debe en gran medida apartarse de este tipo de nubes, debe esquivarlas y en fases de aproximación y despegue no debería nunca pasar por debajo de una de estas nubes, dado que estas nubes pueden proyectar microráfagas descendentes, lo que llamamos microbursts, o generar niveles de cizalladura que pueden ser perjudiciales para las operaciones aéreas a niveles de aeródromo. Eh, es la nube de tormenta por excelencia, no pueden haber tormentas eléctricas sin la presencia de esta nube. Y siempre, pues, siempre se debe prestar fundamental atención a ella, tanto por meteorólogos como por pilotos, porque
tiene la capacidad de cambiar las condiciones atmosféricas solamente con su presencia. Entonces, bueno, esto es lo que he querido compartir de los géneros de nubes. Espero que haya sido esta corta intervención de provecho para todos y que haya podido dar claridad a dudas o inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces voy a ir a la sesión de preguntas para responder aquellas inquietudes que todos ustedes tengan. Muchas gracias por su atención.